Los satanistas estamos conscientes de que todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Tenemos diferentes vivencias y percepciones del mundo y de la realidad. En su mayoría son interpretaciones que nos permiten dar sentido a lo que vivimos de una manera que nos permite sobrevivir y adaptarnos. Pero, pero en ocasiones aparecen estas alteraciones del contenido del pensamiento en los esclavos de Dios, del Dios loco, provocadas también por las religiones tradicionales, que hacen que estas personas interpreten la realidad de una forma concreta, que resulta desadaptativa e incluso lesiva para él mismo o para el entorno. Esta programación resultante de códigos mágicos y la apofenia que implica el estudio de su manual del esclavo agradecido, y que impide la correcta adaptación y sesgando su visión de tal modo que hace juicios falsos sobre el mundo. Esto provoca los delirios de los esclavos de Dios, que hace que en ellos empiecen a querer intimidar e imponer sus creencias en otros. Esto se vincula a estados de alteraciones sensoriales, propiamente psicóticas. Esto es, a creencias de tipo espiritual, haciéndolos considerar, por ejemplo, que son un ser con una misión divina, que necesita salvar a su vecino, o incluso piensan que es como una copia al carbón de su propio, de un Mesías. Estamos hablando del delirio mesiánico. Este delirio, que muchos lo han visto en muchos vecinos o en muchos compañeros, se trata de pensamientos disparatados, carentes de sentido común, pero que el sujeto los vive como reales. Esto es frecuente que estos razonamientos estén basados en alucinaciones o pseudo alucinaciones, es decir, percepciones alteradas de la realidad. Este tipo de delirio está estrechamente relacionado con el mito ciano y la distorsión nazarénica, pero también aparece en todas las religiones esclavistas del mundo. Pero no crean que el satanismo no es una excepción. Existen los nazarenos satánicos, que serían nuestra versión de este delirio. El aparato psíquico del sujeto actúa sobre una figura mesiánica. Se siente obligado a imitar y convertirse en un mártir de un sacrificio que nadie impidió. Los esclavos del dios loco muchas veces adoptan el misticismo como forma de vida. Este puede definirse como una exaltación máxima de este acondicionamiento de conducta que recibieron a una edad temprana. En ese caso, asumen un modelo de comportamiento que los acerque a la perfección desde su punto de vista, de su creencia. Buscan así mismo, como decirlo, una unión espiritual con su fascista celestial. Ahora bien, a veces sucede que estas pobres criaturas construyen un juicio sobre la realidad que no es compartido por los demás. Lo hemos visto y a veces hay muchos conflictos. Vemos pelear hasta inclusive familias porque aparece estos tipos de mesías.
Este juicio se torna inmodificable y cada vez más intenso. Cuando hay un delirio de este místico, la persona se obstina en tal juicio y esta la lleva a estados de elevada preocupación y ansiedad, porque todo el tiempo está pensando cómo llevar a cabo esta misión sagrada, por así decirlo. Comienzan a orientar toda su vida a su creencia, que es anómala o alejada de lo típico, ya sea dejando de estudiar, de trabajar y de llevar una vida que pudiera considerarse normal y plena, volviéndose en una condición psicológica por la que una persona se siente la necesidad de ayudar a los demás constantemente sin que nadie lo haya pedido. Este sacrificio viene forzado y a veces hasta utilizado como un chantaje sentimental. Esta forma de ser lleva al individuo a actuar de formas un poco extremas, hasta el punto que sus actos pueden ser perjudiciales, inclusive pueden ser incluso a privar la vida de otra persona. Una persona con este complejo de salvador es aquella que se siente el impulso constante de salvar a otros, pero claramente no se puede ayudar a sí mismo. Suelen tener una gran tendencia a buscar a individuos que ellos piensan que requieren su ayuda y asistirles aunque no lo necesiten. Ellos no miran si la persona de verdad necesita esa ayuda que ellos creen en su cabeza necesitan. A menudo sacrifican inclusive sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. Esto en su mente de estos individuos, todos necesitan ayuda constante de él. Es lo que vuelve una necesidad para sentirse bien. Piensa que la sociedad no puede vivir sin él. Tiene algo así, pareciera como que quisiera imitar el comportamiento de un héroe de cómic o una historieta. Tiene la convicción de que es un héroe con la misión de salvar al mundo. Esto es, desarrollando un alto nivel de narcisismo y una gran capacidad para hacer daño para aquellos que rechazan su ayuda. Lo hemos visto en el Islam. También pueden ser caprichosos, tiránicos, incluso despóticos, abusando de forma verbal o física o psicológica de otros. Este comportamiento llevado a extremos ha causado grandes daños a la humanidad, convirtiéndose en una forma activa de acoso e intimidación. Pero va mucho más lejos del prejuicio, la minusvaloración o del otro, o cualquier forma de discriminación y desprecio. Es un acoso que implica rechazo y persecución al mismo tiempo. Cualquiera lo ha padecido. Has visto tus redes sociales y si eres, supongamos, Wicca, ya seas o no creyente, ateo, el acoso está ahí. Aunque fuese en carne ajena, esto toca tu casa o se vuelve miembro de tu casa, porque puede pasar. Es difícil tomar como buena y aceptable una conducta repugnante a un semejante, permaneciendo indiferente. Esto sucede con los famosos cristianos tolerantes. Dicen que apoyan a los pensamientos de los demás, pero no hacen nada cuando estos sujetos atacan. Los acosadores presionan a los neutrales, a indiferentes a tomar partido en el robo del protagonismo de la vida de otro. El acosado se le estigmatiza, se le suele obligar a la búsqueda de la salvación en quimeras espirituales y en la esclavitud. Quienes suelen sentirse apocados por esto toman una posición que los haga agradables a estos supuestos mesías. Esto tiene consecuencias psicosociales.
peores que el simple aislamiento. Disminuye la autoestima, produce resentimiento y frustración respecto a las posibilidades de participación e integración. Esto es social, estoy hablando, renunciando, obvio, a su individualidad. Lo más natural, cuando es atacado por estos sujetos, es declararse agnóstico o otra etiqueta aceptable para evitar la atención de estos sujetos, con la idea de ocultar ideas antiteístas. Es muy difícil aceptar a un Dios loco que patrocine el acoso e intimidación, pero con la amenaza que representan los esclavos del Dios loco en su estado psicótico, es una posición razonable, y lo hemos visto en la historia. Estos gustan de la barbacoa humana. Desde su influencia de estos sujetos supuestamente mesías, desde los países cristianos a los islámicos, los no creyentes enfrentan la discriminación y la persecución, incluyendo penas de muerte, de cadena perpetua, privación de la ciudadanía, la educación, la atención médica. Y esto no es por, digamos, una determinación de un gobierno a veces, es por la misma sociedad que hace caso a estos mesías. Un estudio sobre la discriminación contra los humanistas, los ateos y los no religiosos, que esto incluye a los satanistas, fue publicada por la Unión Internacional Humanista y Ética. El informe comenta leyes que violan la libertad de conciencia en 60 países y enumera varios casos individuales en que los ateos o personas no creyentes sufrieron persecución por sus convicciones. Según esto, los ateos enfrentan a la peor discriminación en países como Afganistán, Irán, Pakistán. Pero además la publicación de estos puntos de vista ateos, humanistas, está rigurosamente prohibida en países como en Bangladesh, Egipto e Indonesia. En la mayoría de estos países, los ciudadanos están obligados a registrarse como partidarios de una religión oficialmente reconocida. ¿Te suena? Normalmente el cristianismo, el judaísmo, el islam, sin este registro, los ciudadanos no tienen derecho a recibir servicios médicos, conducir, asistir a la universidad o viajar al extranjero, lo que obliga a los no creyentes a mentir. Esto también lo vemos en México de una manera supuestamente más leve. Ya lo hacen por medio de la presión social, por medio del acoso, ya sea por vecinos, pero esto no solo sucede en los países orientales, que carecen de libertad de conciencia. El ilustrado occidente tampoco es tolerante con este grupo de población, contra nosotros los satanistas. Según el estudio, estamos en Estados Unidos, por ejemplo, a los ateos y gente no religiosa los hace sentir menos estadounidenses que a los demás. En al menos 7 estados de Estados Unidos, los ateos no pueden ser funcionarios públicos, mientras que en Arkansas no se les permite ejercer de testigos de procesos judiciales. En Suiza, un maestro, es un ejemplo, en Suiza un maestro de escuela fue despedido de su trabajo en el 2010 después de hacer pública su preocupación por la promoción por parte del Estado
de la religión católica en las escuelas. Le informaron así tajantemente al maestro que era despedido por haber sacado el crucifijo de las aulas de la escuela pública en la que trabajaba. Y esto asegura el informe mencionado. Este caso es entre muchos y creo que es indispensable recordarle al mundo o a todas las personas que están viendo este video que social, económicamente, ambientalmente hablando, es caótico, que obviamente nos está llevando al suicidio mundial a velocidades inmesorables, que el reloj del fin del mundo se prepara para marcar nuestra hora. ¿Por qué? Porque estamos a punto de extinción gracias a estos mesías. Hoy vemos que estos mesías han vuelto antivacunas y muchas actitudes tontas que hacen peligrar nuestra humanidad. Todo gracias al sistema de creencias antirracionales, antividas, contaminante, que alimenta a despreciar este mundo, creando una falsa seguridad que después de morir se encontrará con un nuevo mundo de maravillas para gente muerta. Este es el mensaje de los mesías. El mundo espiritual es algo totalmente al mundo material. Y es porque no es real. Pero estos mesías imponen esta creencia. Es efectivamente una creación de mentes infantiles que no aceptan la realidad y huyen a la fantasía. Dan explicaciones estúpidas, ficciones explicativas, sofismos, y totalmente terminando culpando a Satanás, al demonio Beelzebú y otros nombres con que lo nombran los millones de esclavos de Dios, afirmando que Satanás es el que gobierna en este mundo material. Este hecho queda desmentido cuando se sabe que las religiones principales de este mundo son las religiones esclavistas, antinaturales, antividas, que es el cristianismo, judaísmo, islam. También con esto se demuestra quién es el verdadero culpable. En su mayoría, todos aquellos conflictos que se dan en continentes como Europa, Asia, es debido al gran número de habitantes que son esclavos de Dios, que han sido infectados con este pensamiento por parte de los mesías, infectados con sus credos religiosos venenosos, el fanatismo y la violencia. Eso se puede ver en muchos países o lugares ya que es algo que se ve por todo el globo terráqueo. La frase que utilizan mucho de que Satanás es Dios de este mundo o Dios de este siglo, pierde sentido cuando los esclavos de Dios tienen la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas, y no están tanto contentos con esto, sino que tratan de imponer. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación, el comercio. El mundo está bajo su control de sus mentiras y de sus engaños. Son ellos que han traído al desastre este mundo para llevarnos a nuestra destrucción. Estos mesías son producto de la programación temprana, de la presión social,
de la respuesta emocional al acoso de personas. Este comportamiento psicótico ha sido normalizado por la sociedad, lo ven como una expresión de las creencias de los servidores del Dios loco. Pero hace más daño al mundo estas alucinaciones de seres carnales que son como tú, como yo, no tienen nada de especial. Por otra parte, creo que hay que estar atentos a no dejar pasar a estos mesías a nuestras casas. En especial aquellos que exigen obediencia, aquellos que utilizan el acoso o el maltrato, aquellos que quieren control sobre tu voluntad. Esto no es, digamos, esto también sucede en el satanismo. Tengan cuidado con los satánicos nazarenos o los nazarenos satánicos, que de alguna manera visten de negro, pero llevan un crucifijo en sus filosofías. Deben de buscar, si conocen a una persona, deben de llevarlo a un psicólogo, llevarlo a que tenga una asistencia a la salud mental. Y si personas si sufres de esto, no te dejes, no te calles, no busques ayuda, enfréntalo y deshazte de él. ¿Por qué? Porque estas creencias deben de ser cortadas de tajo. Bueno, si les gustó el video, ya saben, compartan en sus redes sociales, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, ayúdenos a crecer como canal para traer, digamos, para traer más cosas, mejorar la calidad de video, en fin, muchas cosas más. Y al crecer puedo traer figuras del ambiente internacional satanista que muchos les ha de interesar, pero para ahora sí que ellos tomen atención a mi canal, necesito ser grande, pero sin ustedes no puedo. Les recuerdo, ustedes no son mis seguidores, son personas que caminan al lado mío, son seres individuales, pero ayuden a crecer este canal. Bueno, pero recuerden sobre todo, salve Satanás. Nos vemos a la próxima.